Pues por aquí andamos otra vez. Aquí estamos. Hay un pasaje en el libro de los Hechos que es sumamente interesante y me gusta mucho, es la reacción de estos apóstoles al ser confrontados por el sumo sacerdote y los de la guardia del templo y los saduceos. Y su respuesta es lo que me impacta y lo que hoy quiero compartir contigo a través de este breve video. Es en el capítulo 4 del libro de los Hechos, donde Pedro y Juan estaban hablando en el pueblo, enseñando, obviamente, el evangelio, hablando de Jesús. Entonces, habían hecho sanación. Entonces, por estas causas, los sacerdotes, ¿verdad?, con el jefe de la guardia y los saduceos vinieron y los metieron en la cárcel. Al día siguiente los llaman y les preguntan con qué potestad o con qué autoridad o en nombre de quién ustedes hacen estas cosas y enseñan estas cosas. Entonces, muy valientemente y lleno del Espíritu Santo, les respondió Pedro lo siguiente: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Continúa Pedro hablando y voy a continuar leyéndoles aquí. Y entonces, viendo el denuedo, o sea, la pasión de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, no eran estudiados, no eran teólogos, no eran reverendos, no eran licenciados, no, eran gente no estudiada, que simplemente conocía la ley y los profetas porque esa era su tradición desde niños, ponerlos a estudiar la ley. Pero eran gente del vulgo, gente del común. Y se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sano, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. O sea, ellos decían, ¿qué podemos hacer contra ellos? ¿Cómo podemos condenarlos? ¿Cómo podemos castigarlos? Sí, realmente hemos visto las maravillas que ellos han hecho. Dice aquí en el versículo 16, porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Ellos mismos reconocían estas señales maravillosas que hacían los discípulos del Señor. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémonos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, o sea, que no hablaran más de Jesús, que no hicieran más nada. Entonces los amenazan, los intimidan y les dicen que no hablen más en este nombre. Pero Pedro y Juan respondieron algo que es lo que más me tiene, como que me da satisfacción en el pecho, aquí en el corazón y al... Se me pausó el video. Me da alegría en el alma y en el corazón y me da refrigerio a mi alma. Porque ellos dicen, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a ustedes, a vosotros, antes que a Dios. Y hago una pausa. Hoy en día vemos mucha manipulación de grandes líderes X de cualquier denominación, no voy a fijar en ninguno, donde sus dogmas los imponen y uno dice, tienes que ser obediente, no seas desobediente, vas a ser castigado. Pero ese dogma no está respaldado por la palabra, simplemente son dogmas humanos o lo que cree cada quien. Y si las personas o los feligreses o los creyentes no se sujetan a eso porque no les parece, porque no está en la Biblia, entonces te condenan, te señalan y te hacen a un lado por desobediente. Cuando realmente hay que obedecer es lo que está en la palabra. Yo puedo obedecer a un superior, sí, un superior según la estructura que ha establecido el hombre. Puedo obedecer a un superior si lo que me está ordenando hacer está alineado con la palabra. Ellos le mandaron a
a no hablar más de Jesús. Era el sumo sacerdote, era la guardia del templo, los saduceos que tenían cierta jerarquía y ellos eran del vulgo, del común. ¿Deberían haber obedecido o cómo? Ellos estaban claros que era más necesario obedecer a Dios y Él les mandó a predicar y hablar de su palabra, a hablar de Él, de las buenas nuevas de salvación, a llamar al arrepentimiento de pecados. Entonces ellos decidieron obedecer a Dios. Cuando les dan la libertad, después de haberlos coaccionado, haberlos intimidado y haberles prohibido que hablaran en el nombre de Jesús, ellos se encuentran con los otros y pues les cuentan todo lo que sucedió y todo lo que había acontecido y las amenazas que habían recibido. Entonces ellos, dice aquí en el versículo 24, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera, porque nada sucedió sin la voluntad y el propósito de Dios. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, con pasión, la palabra de Dios. Veamos que aquí ellos no dicen: Señor, mira las amenazas de esto, átalo, Señor, ponlos ciegos, Señor, enmudécelo, Señor, que ningún arma forjada átale las manos, Señor, sus intenciones, Señor, núblales la mente. Ellos oraron pidiéndole al Señor que le concediera a ellos más pasión y más denuedo para hablar de su palabra. Dame, Señor, más pasión, porque de lo demás el Señor se va a encargar. Dame pasión para hablar de tu palabra, porque eso fue lo que nos mandó a hacer el Señor. Danos de nuevo pasión, danos esa hambre de conocerte más y de darle a todos aquellos lo que tú nos has dado a nosotros, obedecer a Dios. Cuando el Señor en el libro de Mateo les dice que vayan por todo el mundo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, vayan y hagan discípulos. Y en el libro de los Hechos les dice: y me seréis testigos. Es decir, ¿testigos de qué? De las buenas nuevas que Él ya les había enseñado a ellos. En el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, en los Hechos, en lo que estábamos leyendo ahorita, eso era lo que ellos estaban haciendo, hablando y enseñando de eso que el Señor Jesús ya les había enseñado, y con ese poder del Espíritu Santo que se movía a través de ellos, sanaban enfermos. No importando las amenazas, no importando la represión, no importando la intimidación, ellos le pidieron al Señor más pasión para seguir hablando de su palabra. Y es así que debemos como cristianos mantenernos firmes, que no importe la adversidad, quien nos haga frente, el Señor se encargará de ellos. Tú predica a tiempo y fuera de tiempo. Hay muchos lugares a donde tú puedes hablarle, hay mucha necesidad a quien tú puedes hablarle del Señor en un momento determinado, y esas son las oportunidades que no podemos dejar pasar. Esas son las herramientas que no podemos dejar de pasar. Las redes sociales son unas herramientas. Úsalas bien. Sal a la calle, en tu trabajo, en la universidad, donde sea. Habla del Señor Jesucristo.